Buenas tardes con todos, bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio del estudio de las Sagradas Escrituras desde la perspectiva de las raíces hebreas, en nuestro intento de reunificar también las ciencias y los análisis científicos del razonamiento científico con el análisis razonado de la Torá. Continuamos con la historia de Abraham. Para esto vamos a conocer ciertos detalles de la historia que tienen que ver con la interpretación primeramente numérica. Entonces, para eso vamos a tomar una pantalla para revisar todo lo que estamos entendiendo. Abraham se le conoce como el hombre de la verdad. Entonces, vamos a poner por aquí, Abraham es el hombre de la verdad. Y luego también esa verdad aparece como la bondad amorosa, ¿no? Y si Abraham es el hombre de la verdad, Sara es la mujer de la belleza. Estos atributos aparecen en la escritura bajo ciertos detalles, ¿no? Cuando nosotros vimos que Abraham viene desde el norte, es decir, viene desde abajo, de la perspectiva que ya aprendimos, el norte debe estar abajo, porque abajo está la idolatría. Entonces, Abraham viene desde abajo hacia el sur, en donde el sur está la tierra de Israel. Pero no se quedó por mucho tiempo en la tierra de Israel, sino que se fue a Egipto, ¿no? Más arriba todavía en Egipto, y allí ocurrieron ciertos detalles en donde su esposa Sara tiene que pasarse como su hermana para poder salvarle a Abraham. Pero sucede que en más o menos por esa época, Abraham se da cuenta de que su esposa ha sido hermosa. ¿A qué edad dijimos que había salido Abraham de su tierra y de su parentela? A los 75 años. A los 75 años. Y poco tiempo después de los 75 años, cuando se dan estos acontecimientos, Abraham se da cuenta de que su esposa ha sido hermosa. Dice, en verdad conozco ahora que tú eres hermosa, ¿no? Imagínense si la historia fuera cierta, que a esa edad, viejito, y Sara de 65 años, porque la diferencia entre los dos era 10, ¿no? La diferencia entre Abraham y Sara era de 10 años. Entonces, si Abraham tenía 75 años, a la edad de 65 años de Sara, Abraham se da cuenta de que ha sido hermosa, ¿no? Naturalmente, como dijimos, que todo esto es una alegoría. Si es que confirmamos el asunto, todo este aspecto de la alegoría, esto podemos verle en el libro en el Nuevo Testamento, Gálatas 4, ¿no? Vamos a ver, veamos si logramos encontrar en Gálatas. A ver, vamos a poner aquí, en el libro de Gálatas, Gálatas 4, ¿no? Y el verso 21. A partir del verso 21, en algunas traducciones dice directamente aquí la alegoría de Agar y Sara, ¿no? Estas dos cosas son una alegoría, y aquí trata de explicarnos la alegoría de Agar y Sara.
Naturalmente que por ahora no vamos a explicar esto porque es un asunto que si lo leemos en este momento va a dejarnos completamente confundidos, ¿no? Pero les sugiero que ustedes lean esta parte desde el verso 21 sobre la alegoría de Agar y Sara. ¿Qué son Agar y Sara? ¿A qué corresponden? Por ahí dice que la una es el monte Sinaí, la otra es Jerusalén, la Jerusalén de este mundo y algunas cosas de esas. Pero lo fundamental que tenemos que entender, y dice claramente en el verso 24, esto contiene una alegoría, pues estas mujeres son dos pactos. Uno procede del monte Sinaí, que engendra hijos para ser esclavos, que es Agar. ¿Sí? Y luego habla de la otra, dice, pero la Jerusalén de arriba es libre. Y esta es nuestra madre. Entonces, la forma en que tenemos que acercarnos a las escrituras, a leer lo que está escrito allí, debe ser con precisamente esta idea, ¿sí? De que en la interioridad de estos escritos hay alegorías bastante complejas, ¿sí? Que nos invitan a salir de la historia literal y nos transportan a historias de carácter espiritual, lo que en definitiva es el motivo de la escritura, de la Torá, de toda la Biblia. El interés de la escritura es de que el corazón del hombre sea redimido. Entonces, desde esta perspectiva, estábamos viendo que los datos que aparecen en la historia de Abraham, ciertos datos numéricos o ciertas alusiones, ciertas estructuras, son o deben ser analizadas bajo esta perspectiva. Entonces, por ejemplo, estamos analizando las equivalencias de cada personaje, ¿no? Abraham es el hombre de la verdad y Sara es la mujer de la belleza. Entonces, básicamente existe un matrimonio entre la verdad y la belleza, ¿no es cierto? El matrimonio de alguna forma perfecto, aunque a estas alturas vemos que el matrimonio era perfecto pero sin hijos, ¿no es cierto? De todas maneras, en donde se produce la perfección. Y nosotros para entender o confirmar este asunto, vamos a encontrar las palabras correspondientes a verdad y a belleza. Entonces, verdad y belleza. ¿Bien? Bien. ¿Qué es verdad? Vamos a poner por aquí. Entonces, verdad. ¿Bien? Verdad se escribe en hebreo. Verdad es una palabra muy curiosa, bien hermosa, ¿no? Emet es la palabra correspondiente a verdad. Entonces vamos a poner, sería una Aleph, una Mem y una Ta. Perdón, ahí, Emet. Entonces esto le vamos a poner un poco más grande. ¿Sí? Verdad es Emet. Y a qué les decía, porque es una palabra muy curiosa, hemos estado analizando algunas clases atrás de una palabra que fue eliminada de la traducción de Génesis 1:1. La palabra que fue, le vamos a poner un poquito escondida por acá, la palabra que fue eliminada de la traducción, porque aparentemente corresponde a algo sin traducción, ¿cierto? Es la palabra et. ¿Sí?
Vamos a ponerle por aquí. Et. Y que corresponde al verbo. Esta es una palabra que está escondida dentro de Génesis 1.1. Y le vamos a poner la etiqueta aquí que dice verbo. ¿No? Verbo. Verbo. Entonces, este es el origen de todo. El verbo es el origen de la creación, porque nosotros sabemos que todo fue creado a partir de la palabra o del verbo. El verbo fue el que hizo todo. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, esta palabra verbo, formada por Aleph, Tao, 2 letras, aparece aquí en la palabra verdad, ¿no es cierto? ¿Cuál es la letra intermedia? La letra intermedia es la letra Mem. La letra Mem es la letra intermedia entre las dos. Es decir, para que exista el verbo, ¿sí? Para que exista la verdad, tiene que haber el verbo, ¿no? Tiene que haber el verbo. Pero para conocer el verbo, tenemos que sumergirnos en las aguas. Es decir, la letra Mem, que le vamos a poner por aquí, simboliza o representa las aguas. Perdón. Vamos a poner Maim, ¿sí? Mejor pongámosle solamente aguas, ¿no? Aguas, que sería aguas aquí, que está simbolizado por la letra Mem. ¿Sí? La letra Mem. Y esto sería acá. ¿Ya? Las aguas. Está simbolizado por la letra Mem. Entonces, para conocer al verbo, ¿sí? Para conocer al verbo, tenemos que conocer la verdad. Y la verdad se construye introduciéndonos en las aguas, ¿sí? En las aguas. Y una vez que nos sumergimos en las aguas, conocemos la verdad que es la palabra, ¿no? La palabra. Bueno, entonces, la verdad está constituida por las aguas dentro de del verbo, ¿cierto? Para conocer el verbo nos tenemos que sumergir en las aguas. Desde luego, esto está simbolizado por lo que conocemos como el bautismo, que en términos más apropiados sería el sumergirse en las aguas. Nos sumergimos en las aguas o nos sumergimos en la Torá. Para conocer la verdad tenemos que sumergirnos en la Torá. ¿Cuál es la gematria de esta palabra? ¿Cierto? Vamos a hacer la gematria. Sería, comenzamos, Tao o Taf vale 400, ¿cierto? Luego Mem, la letra Mem vale 40 y la letra Aleph vale 1. Por lo tanto, la palabra verdad en hebreo sería emet. Vamos a escribir aquí emet, ¿no? Oh, perdón. Vamos a escribir en hebreo emet, ¿sí? Emet vale 441. ¿Ah? Entonces, hasta aquí estamos empleando matemáticas simples, ¿no? Aritmética, hasta aquí. La verdad que es emet vale 441. Ahora pongamos belleza. Vamos a poner belleza. La belleza
la belleza que equivale a la palabra. Vamos a poner aquí, la belleza es la palabra. Yofi. Yofi es la palabra belleza. Yofi. ¿Cómo se escribe Yofi? ¿No? Entonces vamos a escribir la palabra belleza aquí. ¿No? Le vamos a poner. Entonces es, perdón, esto sería así. Yofi, esta es pay y otra vez i. ¿Sí? Yofi. Yofi es la palabra belleza. Bien, entonces, ¿qué implicaría la belleza? Analizando un poquito ahí, ¿no? La belleza, si nosotros miramos esta palabra, formada por dos letras yud, están simétricamente a los lados de la palabra, de la letra pei, ¿no es cierto? Primero, la primera definición de belleza sería la simetría, ¿cierto? Nosotros, por ejemplo, somos simétricos porque cuando nos vemos tenemos dos ojos, están separados simétricamente, ¿no es cierto? Los dos oídos, ¿cierto? También respecto de la simetría, aquí está la nariz con nuestros dos orificios y la boca también está simétricamente en el centro de nuestra, de nuestro cuerpo, ¿cierto? Tenemos dos brazos, dos pies, la simetría de que tenemos algo equivalente en un lado y el otro, ¿cierto? Ese es parte de la belleza. Pero esa simetría de alguna forma se rompe. Esa simetría, para que exista belleza, tiene que existir algo que rompe la simetría, ¿no? Al romper la simetría, tenemos algo en nosotros, en algún lado, como por ejemplo un lunar, un hoyito por ahí, o la forma en que nos reímos, a veces se acentúa un poquito la boca hacia un lado, ¿no? Inclusive cuando nos peinamos, las mujeres tienen mucho más capacidad de esto porque cambian de peinado continuamente, ¿no? Se peinan a veces con una inclinación hacia un lado, ¿no? Y cuando vemos esto, allí admiramos la belleza, ¿verdad? Hay cierto detalle que rompe la simetría. Y eso está representado por la letra P, ¿no? ¿En dónde se rompe esta simetría? Nosotros vemos que la letra P tiene aproximadamente forma un círculo, ¿no es cierto? Pero ese círculo se rompe en la parte izquierda. Ustedes ven aquí, ¿no? Es como que se rompe en la parte izquierda. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros tenemos, por ejemplo, nuestro corazón, que siempre lo señalamos aquí en la mitad. En la mitad, y cuando no se la señalamos, decimos yo, digo aquí en la mitad, ¿no es cierto? Pero en realidad, el corazón, cuando nacemos, parece que está estructurado y aparece allí en la mitad, pero de a poco se va desplazando ligeramente hacia la izquierda. Entonces nosotros tenemos nuestro corazón desplazado ligeramente hacia la izquierda, rompiendo la simetría. Esto está explicado aquí por el dibujo este, ¿no? Nosotros primeramente vemos una palabra simétrica porque tenemos dos yud, una a cada lado, pero la letra P rompe la simetría ligeramente. Entonces, ese es el concepto de belleza. El concepto de belleza es de que primeramente iniciamos con una hermosa simetría. La simetría es el primer aspecto de la belleza, pero esa simetría hay que romperla. Cuando rompemos la simetría, entonces hay
un detalle adicional en la belleza que es la que justamente nosotros admiramos, ¿no? La naturaleza, cuando le decimos que es perfecta, ¿por qué es perfecta la naturaleza? Porque es imperfecta, ¿no es cierto? La naturaleza es perfecta porque es imperfecta. ¿Por qué es imperfecta? Porque encontramos detalles por ahí que hay quiebres, los paisajes de pronto se rompen, produciendo una belleza en el paisaje. Si es que fuera todo simétrico, si es que fuera todo sin cambios drásticos, si fuera sinuoso y nada más, entonces sería monótono. Pero la belleza, de pronto hay algo que le rompe con colores, con figuras y formas, ¿no es cierto? Que el momento que analizamos esto, esa imperfección es la perfección de la naturaleza. O sea, esto es paradójico, ¿no? La imperfección de la naturaleza es su perfección. Y de hecho, ¿por qué existe la imperfección? La imperfección es el paso previo a la perfección. Cuando algo tiene esa capacidad de irse modificando y de irse perfeccionando, eso es perfecto. Es decir, cuando el creador dice que hizo todo bueno y bueno en gran manera, significa esto. Es decir, que tiene en su interioridad, está imbuido este detalle de ser, de perfeccionarse, ¿no? Entonces, la belleza es este concepto de simetría que se rompe ligeramente. Ahora, ¿cuánto vale la palabra yofi, belleza? La palabra yofi, belleza, ¿sí? Veamos, vale 10. La letra P vale 80 y nuevamente 10, ¿cierto? ¿Ah? Y por tanto, ¿cuánto vale la palabra belleza? La palabra belleza vale 100, ¿no es cierto? De paso, ¿a qué edad Abraham tuvo a Isaac, su hijo? Fue a la edad de 100 años, ¿no es cierto? Entonces, de alguna forma, sabemos que Abraham alcanzó la perfección, su belleza, a la edad de 100 años. A la edad de 100 años, cuando alcanza esa perfección a través del cambio de nombre. Pasa a ser de Abraham a Abraham, ¿ya? Y allí tiene a su hijo Isaac, ¿ya? Entonces, si es que Abraham estuvo casado con Sara, el casar la verdad y la belleza, ¿a qué nos lleva? ¿Sí? Vamos a ver a qué nos lleva el casar o el matrimonio de la verdad y la belleza. La verdad y la belleza nos lleva a 541. Ahora, ¿recuerdan ustedes? Ya hemos visto este número. 541, lo hemos visto antes. ¿A qué corresponde? Si es que hemos estado muy atentos, la palabra que se forma con la suma de verdad y belleza equivale a 541, es la siguiente. Bien, vamos a escribir, entonces sería y Israel. Entonces, ¿a qué corresponde esta palabra? Esta palabra corresponde a Israel, ¿cierto? Israel. Y si es que sacamos la gematria de Israel, esto vamos a ver que
tenemos Lamed vale 30. Aleph vale 1. Resh 200. Shin 300. Y Yud 10. ¿Cierto? 10. Por tanto, la palabra Israel también un segundito. Tenemos que Israel es equivalente a la suma de la verdad y la belleza. Entonces, cuando decimos Abraham es considerado el primer hebreo de la escritura. Pese a que él no nació en Israel, en la tierra prometida, en Canaán, en ese tiempo, él vino de una tierra extraña. Sin embargo, este concepto de cruzar de una tierra extraña hasta llegar a la tierra de Canaán es el concepto de ser hebreo. ¿Qué significa ser hebreo? Cruzar al otro lado. Cruzar desde la oscuridad y saltar en su impulso hacia conocer la luz. Y es allí precisamente por eso que Abraham es el padre de, en este caso físicamente, digamos, abuelo de Israel, ¿no? El padre de las 12 tribus de Israel. De allí nace todo. Entonces, la primera cosa que nosotros tenemos es de que Abraham y Sara, que son los padres de Israel. La belleza se casa con Emet. Bien, ¿qué significa esto además? Que la verdad del hombre simbolizada en este caso por Abraham, desciende de lo alto. Y la belleza femenina, nosotros desde el punto de vista de la estructura del árbol de la vida, vemos que la mujer está simbolizada abajo, ¿cierto? La belleza femenina se eleva desde la realidad inferior. ¿Qué significa? Que nosotros tenemos que transformar esa belleza aquí, en nuestra interioridad, simbolizada por los 7 atributos emocionales. Entonces, también dicen los sabios que inicialmente la verdad absoluta no está interesada en la belleza. ¿Qué significa la verdad absoluta? La verdad absoluta que son los simples conceptos de la verdad arriba, de la verdad intelectual, ¿no? Un ojo fríamente racional no puede admirar una obra de arte. ¿Qué necesitamos para admirar esa obra de arte? ¿Sí? Dejar esa frialdad del razonamiento. Y tenemos que introducir un concepto nuevo, es el concepto de lo divino, el arte, saltar hacia lo divino. Y para eso tenemos que introducirnos en el trabajo para encontrar la belleza interior. La conexión final entre la verdad y la belleza se realiza a través de la bondad amorosa. Es la conclusión de la historia de Abraham. La historia de Abraham, para que esto se consolide precisamente, vemos que Abraham se transforma en un ser bondadoso por excelencia, ¿no? Él, en la historia vemos que abre las puertas de sus tiendas a todo el que pasa, buscando compartir, ser muy amable con todos los que pasan. Y bajo estos conceptos, la verdad sin belleza permanece en el cielo. La verdad sin belleza permanece en el cielo. Y la verdad y la belleza sin verdad cae en un abismo. Es decir, si los dos están separados, no tiene sentido la vida. Cuando nosotros creemos tener la verdad y esa verdad la queremos a cualquier precio, entonces en realidad no sirve. La verdad
tiene que unirse a la belleza. ¿Sí? Tiene que haber un matrimonio entre la verdad y la belleza. Por eso tenemos que ser sabios para poder encontrar, además de la verdad, tener esa belleza. Vimos que la belleza es esta simetría que de alguna forma se rompe, ¿no? Hay un ligero desperfecto en la simetría. Y esa simetría rota por medio de un pequeño desperfecto, eso es la belleza. Y la verdad tiene que amar la belleza, es decir, amar también esa imperfección. Porque en la imperfección está la belleza. Cuando la verdad y la belleza se unen a través de la bondad amorosa, la belleza se convierte en una fuente de los más altos niveles de placer divino. ¿Ven? Cuando la verdad y la belleza se unen a través de la bondad amorosa. O sea, ¿qué significa ser bondadoso? Es salir de esas estructuras, salir de las estructuras rigurosas que me dicen a mí que hay que ser estrictos, que la verdad es la verdad, cueste lo que cueste, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es adaptarnos a una pequeña asimetría, que es la belleza, pero con amor. Cuando amamos esas pequeñas imperfecciones, entonces podemos encontrar la fuente de los más altos niveles de placer divino. La adición de bondad que está representado por Gesed produce algo inclusive más hermoso y extraordinario. Veamos. Si a Israel le sumamos Gesed, entonces vamos a hacer esto. Vamos a escribir la palabra Gesed, que es la bondad amorosa, ¿no es cierto? La bondad amorosa, aquí, la bondad amorosa representada por Gesed, y le debería poner un poco al revés, veamos. Entonces vamos a poner aquí bondad amorosa. ¿Ah? Está representado por Gesed, sería. Vamos a ponerle aquí. Gesed, ¿cierto? Gesed. ¿Y cómo se escribe Gesed? Gesed se escribe de la siguiente forma. Entonces vamos a escribir aquí. Gesed es, vamos a ponerle, este es más grandecito. Gesed, creo que estaba por acá. No, déjenme encontrar el, aquí abajo. ¿Sí? Es esta. Gesed, Gesed. Se escribe de esta forma. Con Het, Samech y Dalet. Het, Samech y Dalet. Entonces ahora, ¿cuánto suma Gesed? Vamos a poner Gesed aquí y vamos a poner los valores. Sería, la letra Dalet vale 4. La letra Samech vale 60 y la letra Het vale 8. Entonces, ¿cuánto tenemos? Esto equivale a 72. ¿Cierto? Sería 60 más 8, 68 más 4, 72. ¿Qué ocurre entonces si es que añadimos 72 a 541? Entonces vamos a hacer ese experimento de ir sumando a 541
vamos a sumar. Vamos a sumar 72. ¿Y cuánto tenemos? 541. 541 613. más 72 sería igual a 613. ¿Qué recuerdan de 613? Los 613 mandatos. ¿Sí? Bueno, imagínense entonces cómo se van añadiendo todos los parámetros para que nosotros podamos entender esa belleza y esa armonía dentro de la escritura, ¿no? Si es que a Israel le añadimos Gesed, ¿sí? Sería esto, sería aquí, Israel más la bondad es los 613 mandatos. ¿Sí? Entonces, en realidad, esos 613 mandatos están hablando ¿de qué? Están hablando de amor. ¿Cierto? Israel, que es el que cumple los mandatos, ¿sí? Cuando Israel con la bondad añadidos, allí están resumidos todos los mandamientos que están escritos en la Torah, ¿cierto? Bien. Abraham, dijimos en la clase anterior, ¿sí? Abraham viajó ida y vuelta al sur. ¿Y qué significa eso de que haya viajado al sur? Según la interioridad de los escritos a lo que llamamos Kabbalah, el sur de Abraham representa el tributo de la bondad. Entonces, lo mismo que estamos estudiando aquí, a ver, perdón, aquí. Esta bondad amorosa representa el sur. Entonces, esta bondad amorosa es la que está simbolizada por el sur. ¿No? Y es en esta forma en que de otra perspectiva estamos rectificando el sur, ¿no es cierto? Nosotros que vivimos por el sur, los que estamos siempre bombardeados por esa idea del sur, el sur es pobre, el sur es malo, el sur esto, otro, ¿no es cierto? El sur es más feíto y un montón de detalles. La Torah reivindica el sur. Para la Torah el sur es la bendición. Y además, para la Torah el sur es la bondad amorosa. Y veamos por qué, ¿no? En la Torah esto es bonito porque el sur, dijimos en la clase de ayer, cuando nos orientamos desde la perspectiva bíblica, mirando hacia el sol. Si miramos hacia el sol, estamos mirando hacia el oriente, ¿no es cierto? Y extendemos los brazos, ¿y qué nos queda a la derecha? Cuando extendemos los brazos, a la derecha me queda el sur. Si miro hacia la salida del sol, a la derecha está el sur. ¿Y cómo se escribe derecha en hebreo? ¿No? Entonces vamos también a mirar cómo escribir la palabra derecha. ¿Dónde está veamos aquí, derecha. Y vamos a poner por aquí. Derecha, la palabra derecha, se escribe, vamos a poner en la misma estructura que estamos haciendo, vamos a ponerle un poco más pequeñito, se escribe Imin, perdón, veamos, estoy correcto, es Imin, ¿sí? Así tal como está.
Entonces sería Imin, le vamos a poner por ahí. Y por tanto, ¿cómo se escribe Imin? Y le vamos a hacer un poco más grandecito. Imin, y le vamos a poner con este mismo color. Sería Yud, perdón. Yud, Mem, y Min, otra vez Yud, y la letra Nun. Pero en este caso sería la letra Nun final, ahí, Imin. Imin, ahí. ¿Ah? Imin. ¿Cuál sería el valor de Imin? ¿Ah? Bueno, rápidamente, ¿no? Nosotros ahora ya con la práctica tenemos la letra Yud vale 10, la letra Mem 40, la letra Yud 10 de nuevo y la letra Nun 50. Serían 40 más 10, 50, 60 y más 50, 110. Entonces le vamos a poner rápidamente por ahí 110. Entonces vamos a poner simplemente 110. ¿No? Por ahí, 110. Ahora, ¿cómo se escribe la palabra emuná o fe? ¿Sí? Fe tiene la misma raíz de derecha. Entonces nosotros vamos a poner por aquí, vamos a poner así, ¿ya? Fe o emuná en hebreo, ¿no? La palabra fe en hebreo. Ahí, un poquito más grande. ¿Ah? La palabra fe, que en hebreo sería emuná. Entonces, vamos a escribir emuná. La palabra fe. ¿Cómo escribimos emuná? Entonces, lo interesante es que tiene la misma raíz. Entonces, vamos a poner esta medita, hay que ser un poquito más grande. Entonces, en hebreo sería esto es una letra Vav, Emunah, una letra Nun y una letra Hei. ¿Sí? Allí. ¿Sí? Que tiene la misma raíz que la palabra derecha. Es decir, la derecha comparte la misma raíz de la palabra fe, ¿no? En hebreo, cuando estamos hablando de que comparten la misma raíz, comparten también el significado, porque provienen de la misma raíz, ¿no es cierto? Entonces, la palabra fe es, o la palabra derecha, que es imin, es cognato de la palabra fe, o lo que es lo mismo, es equivalente o tiene la misma idea. Cuando hablamos de sur, cuando vemos el viaje de Abraham que sale hacia el sur, es un viaje hacia la fe. Cuando viaja hacia el sur, a la tierra de Israel, que en nuestros mapas le vemos que viene desde arriba y va hacia abajo, en realidad, si transformamos el mapa, el sur está arriba, en el mapa bíblico de alguna forma el sur está arriba. Abraham sale desde abajo y hace un ascenso en su interioridad, en su espiritualidad, hacia el sur. Un ascenso hacia el sur o hacia la fe. Cuando nosotros veamos algún momento el detalle del árbol de la vida, vamos a encontrar que la fe es el valor más alto de todos los conceptos del árbol de la vida. Y precisamente la palabra fe está en el sur.
porque Abraham representa, el viaje de Abraham representa el viaje de nuestra espiritualidad hacia el sur. Porque cuando Abraham camina hacia el sur, mejora constantemente, va mejorando su bondad amorosa y va desarrollando con sus viajes la fe en el Creador. La bondad amorosa, desde otro punto de vista, fluye libremente desde la derecha. Desde la derecha o desde el sur, limitando los efectos del juicio de la izquierda. Entonces, el juicio, ¿dónde estaba el juicio? El juicio estaba en Harán, donde salió Abraham desde la idolatría. Y Abraham viaja ida y vuelta desde su intelecto a la fe, que a su vez alimenta un nuevo intelecto y una nueva fe. Es decir, ¿qué es lo que está ocurriendo con el viaje de Abraham? Es un viaje ida y vuelta aquí, en su intelectualidad, y más allá de que esto que estamos diciendo que Abraham viaja, un viaje ida y vuelta, es en nuestra interioridad que nuestro Abraham, nosotros hacemos ese viaje de ida y vuelta en el intelecto. Y la mayor parte, la mayor prueba de fe, ¿qué es? La mayor prueba de ir en contra de todo lo que uno entiende. Porque creemos que hay algo más grande todavía en nuestra mente. ¿Se acuerdan? Nosotros estábamos acostumbrados a un mapa de una forma. Y si decimos en dónde está el norte está arriba. Y esa estructura mental la hemos aceptado y como la hemos aceptado, así debe ser, ¿no es cierto? Y si le damos la vuelta, ¿qué pasa? ¿No es cierto? Entonces, la mayor prueba de fe es precisamente ir en contra de todo lo que hasta aquí entendemos. Cuando vamos en contra de eso, probablemente encontramos que está bien. Si estamos razonando, encontramos una nueva verdad y esa nueva verdad agrupa, engloba todo lo que conocíamos antes, pero ahora vemos un concepto más ampliado. Por tanto, Abraham representa la derecha, ¿sí? Porque viaja al sur, ¿no es cierto? Abraham representa la derecha, representa la bondad, y si regresamos al concepto del árbol de la vida, su hijo representa la izquierda, que corresponde al opuesto, que corresponde al miedo y al juicio, ¿cierto? Y ahora, regresando a la historia que conocemos de Abraham, después de ciertos años, más exactamente, a la edad de 137 años, Abraham es llamado a entregar en sacrificio a su hijo Isaac, ¿no? Y le dice, Abraham, entrégame en sacrificio a tu hijo y yo te mostraré el monte a donde tienes que ir. Y entonces en este sacrificio, Abraham revela la raíz del alma de Isaac a la izquierda, ¿no? Que es esta realidad, que está realmente la izquierda inclusive más alta que la derecha. ¿Por qué? Porque es el niño el que se sacrifica, ¿no? Entonces, nosotros que a veces pensamos ya de entrada, dijimos que Abraham va hacia el sur y por lo tanto está dejando el norte en la perspectiva que conocemos arriba, pero si damos la vuelta, Abraham viene de abajo hacia el sur, hacia la tierra prometida, pero de allí va más arriba todavía Egipto. Y Egipto nosotros lo consideramos como el lugar del sufrimiento, ¿no es cierto? Pero cuando se produce la atadura de Isaac en el monte, en el sacrificio, lo que ocurre es que los dos en realidad se están juntando, pero ¿cuál es el concepto en realidad? Cuando los dos se junta a la derecha, es Abraham, con la izquierda, y nosotros vemos que el del sacrificio es el de la izquierda.
¿cierto? ¿Qué significa? Que en realidad aquí Abraham, al unificarse con su hijo Isaac, la derecha que se unifica con la izquierda, está revelando precisamente el concepto de que la izquierda es mucho más elevada que la derecha. Si nosotros recordamos otra vez, viene Abraham desde el norte, asciende hacia el sur y aún después de eso le queda mayor camino para llegar a Egipto. Y Egipto, que es el lugar del sufrimiento, también es un lugar más elevado que en donde estamos. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a considerar todos los aspectos que de alguna forma tienen una representación más divina. El Creador, que nosotros en este momento vemos como momentos que estamos pasando muy difíciles, el Creador tiene preparado algo mucho más grande que está detrás del sufrimiento. Y nosotros recordamos, por ejemplo, si es que Egipto es considerado el útero, ¿cierto? El útero, en el útero estamos restringidos. En el útero estamos en oscuridad. Pero a la final, después de ese proceso, saldremos a la luz. Y es algo en realidad hermoso. Entonces, ¿y por qué se dice de esto? Cuando decimos que la izquierda de alguna forma tiene un valor mucho más alto que la derecha, ¿sí? Porque a la final el mismo nombre de Isaac significa el temor de Isaac y está dicho que en la misma escritura dice el miedo reirá. Implica el nombre de Isaac, el miedo reirá, significa que el miedo será rectificado. Entonces, en la historia de Abraham vemos todas estas paradojas que cuando comenzamos a ver en la escritura, todas estas paradojas son nuevos conceptos que nos abren hacia un nuevo entendimiento de una perspectiva diferente de la Torah. Vemos cómo están enlazados muy hermosamente, inclusive los números, ¿no? Los números, con los números podemos contar la misma historia. La belleza que simboliza Sarah se casa con la verdad, ¿no? Y de allí sale Israel. Son conceptos que podemos irlos asimilando. Los números a veces nos recuerdan, ¿no? Los números son buenos para que nos ayuden a recordar todos estos conceptos.